José Merced Velázquez y en esta ocasión estamos haciendo una entrevista con el doctor Miguel González Galván. Es doctor en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, docente en diferentes instituciones de nivel superior por más de 30 años y es presidente de la Asociación de Exalumnos de la UNAM en el estado de Michoacán. Doctor Miguel González Galván, ¿qué fue lo que le motivó a usted realizar este estudio sobre el proceso electoral en nuestra nación mexicana? Lo que me motivó para hacer este estudio fue una observación de carácter empírico histórico, porque yo estuve observando a la institución, dado que fui servidor público de la misma, es decir, como funcionario, yo estuve observando cuál fue el comportamiento de esta institución desde 1992 hasta 2007. Por esta razón estuve observando la institución y me llevó a observar del comportamiento de los actores políticos en todo ese periodo. Y yo pude observar que a mayor cantidad de actores políticos que participaban en el diseño de la institución, mayor democratización era para la institución, mayor legitimidad de la institución. Y que observando el órgano superior de dirección, que es el Consejo General, observé también que mientras más participación había de estos elementos internamente en la institución, mayor democratización se presentaba o se presentó en la misma institución. Y estos fueron los dos elementos que observé para llevar a cabo esta investigación. De acuerdo al título que tiene su libro, la Institución Administrativa Electoral Nacional, este proceso, el de las elecciones, ha estado sujeto a una evolución histórica. Inicialmente, cuando se crea como Comisión Federal Electoral, después esa transformación, primera, cuando se convierte en Instituto Federal Electoral, y que por mucho tiempo los ciudadanos lo conocimos como el IFE. Posteriormente hay una transformación más que está consignada en el análisis de su libro, cuando se conforma en Instituto Nacional Electoral, como se llama actualmente. Cuéntenos, platíquenos qué pasó, si nos puede agregar algunos detalles más, por favor, sobre estas 3 etapas que vivió la Institución Administrativa Electoral Nacional en nuestro México. Con todo gusto, licenciado, lo contesto, y quiero señalar que en 1945 se crea la Comisión Federal Electoral y esta vive durante 45 años para transformarse en el Instituto Federal Electoral, y como bien lo has dicho, posteriormente, ya en el 2014, se convierte en el Instituto Nacional Electoral. Cada una de estas etapas obedece a una reforma de carácter fundacional. Fundacional, ¿por qué? Porque se le da nueva característica a cada una de las instituciones. Así, durante los 45 años funciona la Comisión Federal Electoral, que lo he señalado en reiteradas ocasiones,
existe la Comisión Federal Electoral a nivel nacional, las delegaciones en los estados y las subdelegaciones en los distritos y las mesas directivas de casilla. Todas estas son autoridades, es decir, son 4 autoridades. La nacional y las subnacionales, las 3 subnacionales. Y esta organización es muy importante porque sigue actualmente casi la misma organización. En 1990 surge el Instituto Federal Electoral como respuesta a aquella insurgencia cívica, yo así le llamo, del fraude electoral. Fue un verdadero fraude electoral. Esto tiene mucho que decirse, pero la realidad es que hubo un fraude electoral y la respuesta a esa inconformidad fue la creación de una institución electoral federal, que fue el Instituto Federal Electoral. Pues bien, habría que centrarnos en el órgano superior de dirección, y así fue. Por eso nuestro estudio sigue esta trayectoria observando de manera cercana a la institución, al nivel de gobierno superior, es decir, al órgano superior de dirección, que es el Consejo General. El Consejo General está constituido por los consejeros ciudadanos y los consejeros de la Cámara de Diputados y no los consejeros de la Cámara, perdón, los consejeros del Poder Legislativo, porque implica las 2 cámaras, y los representantes de los partidos políticos. Este es el órgano superior de dirección, pero ha tenido una gran evolución. En 1994 hubo una reforma en el sentido de que los consejeros llevaban el nombre durante esos 4 años, del 90 al 94, consejeros magistrados. Consejeros magistrados porque estos consejeros magistrados eran conocedores del derecho, ¿no? Por eso se les denominó magistrados. A partir de esa reforma del 94, hubo una reforma muy apresurada gracias al levantamiento en Chiapas y a la muerte de Colosio. Y se estaba en plena campaña electoral. Viene una reforma muy interesante y cambia la denominación de consejeros magistrados a consejeros ciudadanos. Duran 2 años nada más, porque viene una reforma en el 96 que ya se denominan consejeros electorales. ¿Por qué se les llamó consejeros ciudadanos? Porque se buscó que fueran personas que representaran a la sociedad civil, a aquellas organizaciones civiles que guardaban independencia del gobierno y de los partidos políticos. Se conforma de esa manera los consejeros ciudadanos, y la nueva reforma, la del 96, esta reforma los transforma en consejeros ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que conocen la materia electoral al margen de que sea de la profesión que sea. Por supuesto, se trataría de una profesión que tiene relación con la sociedad. No podríamos pensar que ahí tuviera cabida un ingeniero, por ejemplo, ¿no? Sino una persona que conociera de aspectos de carácter político electoral. En fin, con esta reforma sale el gobierno de la institución y se nombra con esa reforma ya un órgano totalmente
fuera de la órbita del gobierno, ¿no? Y se constituye el órgano superior de dirección totalmente ciudadanizado. Con ese movimiento se transforma la institución electoral de institución del gobierno a institución del Estado mexicano. Con esa reforma, y así sigue, así sigue. La conformación en cuanto a los representantes de los partidos políticos y los consejeros del Poder Legislativo, eso no sufre modificaciones, pero es sumamente importante porque se les va quitando ya en el 96. En el 96 salen, ya no tienen el voto, porque antes todos podían votar. Por eso era importante todo el órgano. Ahora se constriñe a que el órgano, son importantes los elementos del Consejo General, los que tienen voz y voto, porque los otros nada más tienen voz. Y los que tienen voz y voto a partir del 96 son los consejeros electorales entonces, y siguen con esa misma denominación hasta nuestros días, hasta ahora. Líneas atrás, en esta entrevista, Miguel, nos hablaste de que en esta evolución de la institución administrativa electoral nacional que existe en nuestro México, hubo una transformación de ser una institución de gobierno a convertirse en una institución de Estado. ¿Nos puedes abundar un poco más sobre la trascendencia de este hecho? Con todo gusto. Hemos conceptualizado el hecho de que toda la reforma y toda la conformación de la institución administrativa electoral nacional se ha movido en dos lógicas: la lógica del control autoritario y la lógica de la legitimidad democrática. ¿A qué me refiero con la lógica del control autoritario? Me refiero a que el gobierno lo que ha querido siempre es llevar un control. Es normal esta situación, de alguna manera, desde el punto de vista de la ciencia política, pudiéramos decir que es normal, aunque no moral. Y la lógica de la legitimidad democrática es buscar la manera de que vaya hacia adelante la institución para ir mejorando la democracia en el país. Por eso, al transformarse la institución de una institución muy controlada por el gobierno a ser una institución ciudadana, que esto se da en el 96, ¿no? Esa transformación de que la institución ya no depende del gobierno, porque habría que recordar que el presidente del Consejo General fue el secretario de Gobernación. Uh-huh. Una dependencia esencialmente política y directamente de la Presidencia de la República. Cuando esta facultad sale por virtud de la reforma constitucional y legal de 1996, se convierte ya en una institución, llamémosle independiente, pero esto quiere decir que es ya una institución ciudadana por excelencia, y por eso se transforma de institución del gobierno a institución del Estado mexicano. Así de. Posteriormente hubo una serie de modificaciones, y todo dentro de esta misma lógica que decía el control autoritario y la legitimidad democrática. Uh-huh. Habría que recordar que del 96
al 2003 existió un consejo que le dio el gran prestigio, la institución, y creció en las encuestas, porque esto está documentado. Sí. Creció en las encuestas la credibilidad de la ciudadanía en la institución. Hasta 2003. En el 2003 hubo un gran problema que habría que recordar, que llega un Consejo General donde queda fuera una parte de los actores políticos, esto es, de los partidos políticos quedan fuera. Habría que recordar que quedó toda la izquierda fuera, porque se impuso el PRIAN, es decir, el PRI y el PAN dijeron nosotros somos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se les estuvo, hay que decirlo con todas las letras, se le estuvo diciendo al PRD, que entonces representaba la izquierda, ¿m? Y ahí estaba el PT y otro partido político más que quedó fuera. Entonces eso motivó una debilidad, una gran debilidad del Consejo General, en consecuencia una gran debilidad de la institución. ¿M? Y así trabajan hasta el 2007, que hubo un cambio posteriormente al proceso electoral de 2006, que nuestro paisano Calderón fue el que llegó a la presidencia de la República, todo cuestionado. Yo no me voy a meter en situaciones de que si hubo fraude, no hubo fraude, eso no lo vamos a ver aquí. Aquí lo que interesa es de que fue un consejo, es decir, una instancia superior de dirección del instituto muy débil, y tuvieron que salir por partes. Esa reforma no es fundacional, fundacional, y salen y quedan este consejo. Entonces entra un nuevo consejo, pero tuvo una particularidad esa reforma, de que ya no entraron en bloque los consejeros electorales, ya no entraron en bloque, sino fue por partes. Por partes, entran 3, entran 4, etcétera, así. Entonces esa reforma nos lleva a fortalecer, digamos, a la institución. Sin embargo, las elecciones del 2012 hubo una serie de irregularidades y fue tan ineficaz el consejo de 2003 a 2008 como lo fue del 2008 al 2014. Y se viene la reforma del 2014 para crear la institución nacional, esto es el Instituto Nacional Electoral, por una decadencia moral, así lo señalo, en el libro, así lo señalo, del instituto. Las encuestas iban hacia abajo, llegó a tener una credibilidad, es decir, una confianza del 34%. Sí. Cuando llegó en el periodo, vamos a decir, del 96, del siglo pasado, al 2003, llegó a tener una aceptación de la ciudadanía de hasta 78%. ¿No? Así bajar al 34% de varias encuestas, no una sola encuesta, sino de las encuestadoras autorizadas, entre comillas. Llegó a bajar. Y esta fue una encuesta que ordenó y que ordenó el mismo instituto para saber cuál era la situación. Se presenta la reforma y se crea esta institución, el Instituto Nacional Electoral, que es el que está funcionando ahora. Por eso la gran importancia que tiene el hecho de la designación de los consejeros
el día 22 del mes pasado. Reciente. El 22 del mes pasado se nombraron 4 consejeros electorales y hubo consenso de los partidos políticos de 409 diputados, porque es la Cámara Baja la que nombra o la que elige a los diputados, a los consejeros. Es la Cámara Baja, no interviene la Cámara Alta, no interviene el Senado, sino la Cámara de Diputados. De 409 diputados, seleccionan estos 4, 399, porque 5 se opusieron y otros 5 se abstuvieron, no votaron. De tal manera que tiene una legitimidad extraordinariamente importante este Consejo General. Yo creo que con esto se va a empoderar el instituto, porque ya va a haber contrapeso en el mismo instituto. Nosotros habíamos señalado que mientras más discusión hay en el órgano interno, mayor democratización del instituto, mayor aceptación del instituto, en consecuencia, mayor legitimidad de la institución. Estamos en una situación de que debe haber una gran confianza en este nuevo Consejo General para que mejore la democracia en nuestro país. Y considero que por ahí va a ser. No hay que temer. Todo lo que se ha dicho por parte de la comentocracia, por parte de los medios de comunicación, de que iba a haber intervención por parte del gobierno federal y que iba a meter las manos el presidente de la República, eso es falso. Es totalmente imposible que metan las manos, porque por el procedimiento tan especializado y tan concreto, pero muy interesante para elegir a los consejeros electorales. De acuerdo al relato que nos ha hecho, muy importante, sobre el proceso del trabajo de las elecciones en nuestro México, ¿qué importancia tuvo el Instituto Nacional Electoral en las recientes elecciones, en la cual fue abrumadoramente vencedor y triunfador el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Miguel. Me parece muy interesante tu pregunta, en el sentido de que ¿cuál es la participación que tiene el Instituto Nacional Electoral? Decíamos que el Instituto Nacional Electoral surge como respuesta a aquella desmoralización, aquella tropiezo moral que tuvo la institución, porque bajaron las encuestas de aceptación de la Institución Nacional Electoral. Pues bien, la institución nacional, el Instituto Nacional Electoral, decíamos que surge de una reforma fundacional. ¿Por qué se llama nacional? ¿Por qué se llamaba federal y por qué nacional? Se llamaba Instituto Federal Electoral porque organizaba las elecciones federales nada más. Y en cada uno de las entidades federativas existen un instituto local. La reforma de 2014 los llama genéricamente OPLES, es decir, organismos públicos electorales locales. Organismos públicos locales electorales.
OPLES. De tal manera que en México tenemos 32 institutos locales, más el nacional son 33 y son 33 sistemas electorales. Pero con esta reforma se siguen conservando los institutos. ¿Por qué se llama nacional? El INE se llama nacional porque ahora tiene una intervención muy importante el INE en las elecciones locales. Es la característica fundamental? La característica fundamental es de que el Instituto Nacional se convierte en el órgano rector coordinador de las elecciones. Y él se encarga de nombrar a los consejeros de cada uno de los institutos. El INE se encarga de nombrar. Yeah. Y el Senado nombra a los magistrados de las instituciones electorales que imparten justicia, de los tribunales. Sí, de ahí viene lo nacional, porque antes nombraban a los consejeros los congresos locales, y a los magistrados también los congresos locales. Esa es la gran diferencia, por eso se llama nacional. Pero la intervención que ha tenido en el proceso electoral es muy, muy importante. ¿Por qué ahora se dice desde el Ejecutivo Federal que es una institución que no es confiable porque permanentemente ha intervenido en las elecciones? La institución, no los otros actores políticos, sino la misma institución. Porque efectivamente, muy rápido me voy, desde el 90, y a raíz de ese principio del control autoritario, ahí está presente el control autoritario para seguir controlando, que la institución electoral interviene para propiciar el fraude. Consiste en que deja pasar, da la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de que se cometa el fraude electoral. Por ejemplo, desde el 90 para acá, es decir, desde la creación del IFE, siempre existe este control autoritario, y con base en ese principio quiere intervenir o da la oportunidad para que se cometan fraudes. 2006. No aplican la norma de una manera garantista, sino buscan la manera de aplicar la norma letrísticamente, y no actúa con proactividad la institución. En el 2012, algo parecido. Hay que recordar que hubo la intervención en el 2006 de los empresarios atacando a la oposición. En el 2012 hay que recordar cómo intervino ciertos empresarios, el problema de Monex y esto, y la institución calla, no aplica la norma, señalando que sí hubo esa intervención, y por eso la desconfianza en el 2018. Había una fundada desconfianza por parte de la oposición, y creo, porque me consta, que había la intención de intervenir la institución a favor del status quo. Pero el boom de la ciudadanía, del voto ciudadano para apoyar a la oposición, es decir, para que ganara Andrés Manuel López Obrador, eso fue lo que
provocó que no hubiera la intervención. Por eso muchos analistas lo señalaron con toda precisión, que era necesario sacar muchos votos para evitar un fraude, porque creo que es posible, si hay una diferencia de unos cuantos porcentajes, puede cometerse el fraude. Y ahora estamos en una situación diferente. Por eso yo creo que esta nominación de los nuevos consejeros equilibra al Consejo General. Y finalmente, para concluir, por eso está la propuesta de la obra, en el sentido de que desaparezcan los OPLES, es decir, las instituciones locales electorales, y que sea el Instituto Nacional Electoral el que organice todas las elecciones, y que además sean cada 3 años, desde el nivel municipal hasta el nivel federal, pasando por el estatal. Y con esto creo que podríamos tener mayor vigilancia en un solo órgano para que organice las elecciones. Hay otras ventajas de que así no se tiene abrumada a la ciudadanía para que se esté presentando todos los años hay elecciones, y en todos los años está el Instituto Nacional Electoral al pendiente de las elecciones locales. Vamos a tener elecciones, jornada electoral ahora en noviembre, en Hidalgo y en Coahuila. Entonces, si son cada 3 años, dejas descansar a la ciudadanía, y la institución también tiene tiempo de planear, de discutir, de evaluar la elección previa, anterior. Y sería cada 3 años. Esa es la propuesta de la obra. Y además, los partidos políticos, es decir, estos entes de interés público, también tendrán tiempo para planear, para organizar, para estar vigilando los procesos electorales. Considero que esto podría abonar para llegar a instancias superiores de la democracia, porque la democracia es un proceso que no termina, que no tiene punto de llegada. ¿Por qué? Porque si tuviera punto de llegada, sería una situación que no, a la que no podemos llegar. ¿Por qué? Porque entonces no habría una filosofía de la democracia. Cuando la filosofía termina en hechos y son aceptados por la sociedad, termina la filosofía. Por eso hay que estar pensando, el filósofo siempre está pensando en lo que va a venir, no en lo que se está haciendo exactamente, sino en lo que va a venir. Con esto doy por concluido mi intervención. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Me gustaría recomendar el libro, y de manera especial por los momentos electorales en que vivimos. El libro puede ser de gran utilidad para cualquier persona interesada en el tema. Es una obra que parte de un método empírico histórico desde 1945 hasta el 2018. Esta transformación de la vida nacional electoral, creo que ahí es donde pueden introducirse, y me gustaría que el lector leyera el capítulo primero, que es la metodología, que me parece muy interesante, y de ahí en adelante todo lo que les parezca interesante. Finalmente, quiero dar las gracias aquí
al licenciado José Merced Velázquez y a su muy gentil hijo que está aquí con nosotros, por la acogida que hemos tenido aquí en este recinto, en esta biblioteca de nuestro amigo José Merced, y que él le felicito porque es miembro de la Asociación Michoacana de Exalumnos de la UNAM, pero además que somos colegas, somos egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Solamente decir a el público que está viendo esta entrevista que esto es el resumen general del contenido de este libro importante en el tema que ya fue explicado por el doctor Miguel. Quienes tengan interés en conocer, adquirir y leer este libro, pues ya la explicación está dada y pues estamos a las órdenes, estamos en tiempos de procesos electorales a nivel nacional y pues estamos en esta biblioteca comentando y presentando con su autor este libro. Pues ustedes tienen la palabra, estimado público, para adquirir y leer esta profunda investigación sobre el tema de la evolución de la institución administrativa electoral nacional en nuestro México. Gracias por su atención.